GDM. Disfruta lo que ves. Buenas noches, amigos televidentes. Qué bueno que están con nosotros. Gracias por estar con Encuentro con David Brens. El fin de semana ha sido muy activo, puesto que hemos visto cómo siguen todavía las confrontaciones políticas entre los diferentes sectores que pululan y actúan en el mundo de la política y los diferentes partidos, sus candidatos, sus autoridades. Vimos cómo en esta semana, el fin de semana pasado, el sábado pasado, hace 7 días hoy, se eligieron los candidatos presidenciales por los partidos políticos, a excepción de 2 o 3 partidos, entre ellos el PRD, el PRL, País Posible, que es de recién formación, y otros más, el PPC. Esos partidos no han elegido todavía, no han seleccionado a su candidato presidencial, pero ya tienen chance hasta el día 11 de noviembre para presentarlo por ante la Junta, inscribirlo ante la Junta Central Electoral. Pero esto es lo que dice la ley 3318 y la 1519, que deben hacer los partidos políticos, y la 379 también de régimen electoral. Lo que llama más la atención es de si podrán candidatearse aquellos que aspiran y fueron ya precandidatos por sus partidos y que ya no se encuentran dentro de los que fueron sus partidos, específicamente los que fueron miembros del PLD encabezado por Leonel Fernández, si podrán candidatearse o no para las elecciones del año 2020. Leonel ha sido inscrito por 6 partidos políticos, encabezándolo el Partido Reformista, conjuntamente con el PTD, ahora la Fuerza del Pueblo, que es el partido que él tiene como nicho, del cual él acaba de ser inscrito en el día de ayer viernes, como candidato presidencial y como presidente del partido, y se solicitó también el cambio de nombre del partido. Entonces, está en un debate político-jurídico, que es más político que jurídico, si el doctor Leonel Fernández podrá ser candidato a la presidencia por el Partido Reformista Social Cristiano, que es de los mayoritarios, la Fuerza del Pueblo, que está apuntalándose como un partido mayoritario, y los otros partidos del bloque opositor o de Juntos Podemos, que lo encabezan el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, el BIS, el PUN, la Fuerza Nacional Progresista y un grupo significativo de organizaciones y movimientos externos que están formando parte de esta gran coalición. Ya será harina de otro costal, porque cuando el día 11, que es la fecha señalada para la inscripción de las candidaturas, con fecha límite, se vaya a inscribir la candidatura de Leonel Fernández de manera oficial y no sea aceptada o sea aceptada por la Junta Central Electoral, porque puede suceder una de esas dos, o que la Junta, argumentando que la ley electoral y la ley de régimen electoral no permiten que una persona que haya sido candidato o precandidato por un partido político pueda inscribirse por otro partido, a no ser de que se catalogue de transfugismo, y el transfugismo está penalizado por la ley electoral. Si llegado ese día la Junta le rechaza la candidatura, entonces Leonel Fernández, cuando hablo de Leonel Fernández, hablo de todo su séquito y todos aquellos seguidores que él tiene, que se fueron del PLD y otros que se le han agregado de los diferentes partidos que le apoyan, vayan rechazándole la candidatura a Leonel, vayan al Tribunal Superior Electoral a oponerse a esa resolución de la Junta Central Electoral, y suceda que
allí se diluya eso, o allí se ventile esa situación de Leonel Fernández y el tribunal tome una decisión. Si la decisión que toma el tribunal le es adversa a Leonel, él va al constitucional. Entonces ahí tendrá la última palabra. Si sucede lo contrario, que le aceptan la candidatura, entonces va a pasar lo siguiente, que el PLD, que le tiene miedo a la candidatura de Leonel Fernández, como le tiene miedo el pájaro malo a la cruz de Cristo, el PLD va a impugnar esa candidatura y va a correr el mismo trayecto que si se la hubiesen rechazado al doctor Leonel Fernández. Nosotros apenas estamos comenzando en este país a vivir los embates de una guerra groserísima, una guerra sin cuartel, una guerra, podría decir hasta fratricida, entre esos grupos políticos que pugnan por el poder en el año 2020. Apenas es el inicio y nosotros vamos a ver muchísimas cosas. No hemos visto nada todavía. Hay un grupo de la parte del doctor Leonel Fernández que ha hecho una advertencia, ha dicho que si no se le acepta la candidatura a Leonel Fernández, eso crearía una crisis política en el país, que degeneraría en una crisis social de impredecibles consecuencias. Tenemos ahora mismo en la parte occidental del país, de la isla, no del país, de la isla, la parte occidental de la isla, a nuestro vecino más cercano, que tiene 3 semanas sumergido en una crisis política social, que todavía no se sabe a ciencia cierta la cuantificación de las víctimas, los muertos causados fruto de esa situación, y la hambruna y el desastre y el saqueo y la destrucción de las propiedades privadas y públicas por parte de la poblada que se ha generado en nuestro vecino país, fruto de una política malsana implementada por una marioneta que hay ahí que la dirige entre comillas, porque eso no dirige nada. Es un estado colapsado llamado Jovenel Moïse, que es quien dirige ahí, que es tan malo que no renuncia y sigue manteniendo a su pueblo en ese cautiverio de destrucción y de exterminación de la sociedad y de lo poco que queda del Estado. ¿Amparado y apoyado por quién? No sabemos. Pero lo cierto es que él se mantiene ahí en el poder, aunque sea tambaleante, se mantiene en el poder, y miren cómo está ese país ya colapsado. Entonces, ese es una especie de caldo de cultivo, por la cercanía que tiene y por la repercusión que tiene lo que sucede allí al lado. Es una especie de caldo de cultivo que vendría a acrecentar la situación que estamos viviendo ahora mismo en República Dominicana. Porque quieras o no, aunque no estamos en un estado de sitio, estamos en una verdadera crisis política que se transfiere ya a lo social. Estamos viendo que estamos pasando por una situación de crisis política que afecta la cotidianidad del devenir y desarrollo y productividad de la República Dominicana. Se ha reflejado en el aumento del precio del dólar, está al 54 por 1. Se ha reflejado en la afluencia de turistas que vienen a la República Dominicana a vacacionar, porque fuera del país, a nivel internacional, la prensa internacional, en los foros internacionales, se dice que nuestro país está sumergido en una crisis y que hay un estado de inseguridad social y ciudadana que no le garantiza a nadie que transite libremente y que pueda disfrutar. Esas manifestaciones de la no modificación a la Constitución que se hicieron en la cercanía del Congreso
esa militarización y politización de la sociedad y de las calles y de las ciudades por parte de la fuerza pública y las Fuerzas Armadas, mandó un mensaje negativo fuera del país. Las muertes, que fueron muertes naturales de los turistas que estuvieron vacacionando en el país, alrededor de 10 turistas, mandó un mensaje negativo también. Y no hubo una respuesta efectiva de inmediato por parte del gobierno, porque sus ministros, especialmente los que tienen que ver con esa área, estaban entretenidos en otra cosa que no era lo propio de su ministerio. Estaban en politiquería, estaban en reforma constitucional, y eso devino en un descrédito internacional para la República Dominicana, que han tenido que salir voces de prominentes e importantísimas figuras, como Zoé Saldaña, Julio Iglesias, Hillary Clinton. Gente así ha tenido que salir a defender lo que es el estado y clima de paz que se vive en la República Dominicana, porque aunque tenemos un problema político, todavía no se ha transferido a lo social. Pero si las cosas siguen como van, vamos a ver cómo eso de verdad se va a transferir a lo que tiene que ver con lo social. Va a pasar de lo político y va, aunque ya afecta la vida social, la vida cotidiana del ciudadano y del país, vamos a ver cómo se va a agudizar y cómo se va a involucrar más eso y cómo se va a mezclar más con lo social. Por eso, vemos que la semana que recién termina, la ONG Oxfam publicó un informe de uso y mal uso de los recursos públicos por parte del Estado y el gobierno, donde señala que el 3.6 del PIB está siendo utilizado para actos de corrupción. ¿Y qué es acto de corrupción? Por ejemplo, un acto de corrupción es que en 35 días había un candidato que estaba siendo inflado y enchuflado por el gobierno, que era un ministro de Estado, de una de las principales carteras o ministerios del Estado, obras públicas. Entonces, en esos 35 días se hicieron gastos excesivos nominales y de servicios, y de pago de publicidad, y también de inversión en asfaltado de calle y construcción de aceras y contenes por parte de ese ministerio. Recursos que no estaban presupuestados para ser gastados o que no estaban presupuestados para invertirse en ese periodo de tiempo. Y todos sabemos lo que sucedió. Entonces, Oxfam ha hecho este informe basado en que el 3.6% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana es mal gastado, pero el 1.1% del PIB se va en el costo de la corrupción. Y vemos que de 40 programas de desarrollo, de 40 programas de desarrollo, óiganse bien, de 40 programas de desarrollo de esta mala práctica, 22 instituciones públicas no presentan planes de producción ni un listado de beneficios de beneficiarios o metas, por lo que el destino de los fondos que estas instituciones han utilizado es difícil de rastrear hacia dónde fue que llegó su ruta final, es difícil de rastrear, y si efectivamente fueron invertidos en lo que se dijo. Esto es algo que en un país que tuviera institucionalizado fuera un escándalo y provocaría la renuncia de todos los ministros involucrados en ese tipo de cosas y hasta del presidente. Un país que se respete, un país
donde haya una sociedad que exija, que no esté soñolienta y adormecida, esto hubiese sido ya una crisis de gobierno, una crisis social de gobierno, y hace que esos funcionarios tengan que renunciar y en su mayor defecto responder ante los tribunales por lo que se ha dicho aquí. Entonces, dice también por otro lado que todo estos dispendios, según el informe, repercuten directamente en la República Dominicana, que es y que registra la tercera inversión social más baja de la región. Oiga, ¿cómo que estamos? Nosotros somos la tercera inversión social más baja de la región, solo por detrás, óigase bien, solo por detrás de Haití y Guatemala. Lo de nosotros es sumamente patético, es sumamente lamentable. Un país que se jacta de decir que el Producto Interno Bruto ha crecido y que en este año va a crecer más de un 5%, y que se diga que la inversión social de nosotros solamente nosotros superamos a Haití y a Guatemala. Prácticamente está describiendo un país de indigentes ahí, un país de una sociedad paupérrima. Entonces la riqueza parece que está mal focalizada y se va solamente a los grupos de poder y a los grupos políticos. La desigualdad social es abismal, entonces, de acuerdo a lo que está diciendo Oxfam. La desigualdad social es abismal. Aquí existe una clase muy poquita, muy rica, y la gran mayoría, la inmensa mayoría, sumergido en la extrema pobreza, de acuerdo al informe de Oxfam. Porque si en la inversión social lo que se hace es, si nosotros estamos solamente delante de Haití y Guatemala, es decir, todos los demás países de América Latina están por encima de nosotros, incluyendo Venezuela, que es mucho decir, incluyendo Venezuela con esa crisis que tiene. Venezuela está por encima de nosotros, está Bolivia por encima de nosotros, está Nicaragua por encima de nosotros, que eso es muchísimo decir también. Nicaragua, con esa crisis de más de un año que ha tenido, fruto de las reformas de la seguridad social que hizo Daniel Ortega, que casi le cuesta el poder. Y decir eso, el informe de Oxfam, debe preocuparnos a nosotros y llamarnos a la reflexión para que hagamos algo lo más pronto posible. No la ciudadanía, sino quienes tienen la dirección del Estado, hacer algo para que revertir los resultados de este informe o las informaciones que están contenidas en este informe que ha dado Oxfam. Lamentablemente, los políticos aquí lo que están es en cómo prolongar su permanencia en el poder, no piensan nunca en el pueblo y en cómo pueden hacer pingües y jugosos negocios desde el poder. El informe, la inversión social de la República Dominicana llegará al 8.2 del PIB en el año 2020, pero la ONG cree que debería situarse entre el 11.9 y el 14.5 para garantizar un mínimo de derechos a la población. En su informe ellos dicen que la inversión social llegará en el año 2020 al 8.2, pero debe ser 14.5. Sí. Va a llegar al 50% de lo que debe de ser. Nunca va a haber política efectiva mientras la inversión sea tan pírrica, mientras no haya una política real de inversión social por parte del gobierno. Debe ser un 14.5, pero va a llegar a un 8.2. Imagínense ustedes, la mitad de lo que debería ser es lo que se va a llegar en el año 2020. Vamos a vivir entonces
como estamos viviendo, de manera limitada y paupérrima. Vamos a una pausa y en breve regresamos de nuevo con Encuentro con el doctor David Brin. GDM. Disfruta lo que ves. Gracias por continuar con nosotros. Miren, siguiendo un poco con el tema de la desigualdad y de la inversión del gobierno, la inversión social del gobierno, el BID ha dicho, hay un foro aquí en Punta Cana, del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, donde dice que si no corregimos la factura social, vamos a tener tiempos muy difíciles. Y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, resaltó la necesidad de corregir las inequidades para evitar que los fenómenos sociales complejos que se presentan en la región latinoamericana se agraven. Dijo, el Foromic estamos enfocados en el gran reto que es el de la inclusión, ya que no podemos dejar de reconocer que nuestra región vive hoy en día un momento bastante complejo, señaló el presidente del BID, que en el marco de la celebración que tiene en Punta Cana, en la República Dominicana. Moreno consideró que es importante hallar soluciones que mejoren las vidas de las personas de la región en estos momentos, provocados por la falta de igualdad en las oportunidades económicas. En meses recientes hemos observado fenómenos sociales que se manifiestan de diferentes maneras en diferentes países, pero con un mismo hilo conductor: la enorme frustración que millones de personas sienten hacia el sistema económico y social que no les está dando oportunidades iguales de las que gozan las clases privilegiadas, reflexionó. Entonces, él hace un llamado a que el gobierno se enfoque más en garantizar la accesibilidad e igualdad de condiciones a los entes sociales y en cuanto a las oportunidades. Sí, esto debe tomarlo muy en cuenta el gobierno. Ahí estaba el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y dijo unas palabras también. Donald Guerrero dijo que solo cuando esas nuevas generaciones de dominicanos que disfrutan desde sus primeros años de buena atención de salud y educación de calidad se incorporen exitosamente en el mercado laboral del futuro y sean ciudadanos comprometidos con su país y la realidad que los rodea, se habrá cosechado los frutos de los que estamos sembrando, enfatizó. Ha dicho que está trabajando, pero hacia el futuro, que se está trabajando hacia el futuro para que esto que dice el Banco Interamericano de Desarrollo llegue a ser una realidad. Vemos al gobierno muy tímido en esto, vemos al Estado un poco tímido en esto, pero vamos a augurar de que ciertamente ellos tomen las medidas del lugar, porque en honor a la verdad viene una crisis económica mundial muy fuerte para el año 2020, el año 2021, como hasta el 2022. Viene una recesión económica mundial que va a afectar a las grandes potencias, pero también va a afectar en mayor intensidad a estos países tercermundistas como República Dominicana y otros del área periférica que tenemos. Gonzalo Castillo, muy activo después que no hablaba, ha dado algunas entrevistas, ha ido a algunas provincias, Barahona, Azua, Santiago, estuvo ayer por Santiago. Recuérdense que ayer se cumplió un aniversario más del fallecimiento del profesor Juan Bosch, el presidente de la República. El profesor Juan Bosch cumplió 18 años de haber fallecido. Se cumplieron 18 años de su fallecimiento. Y la cúpula del comité político
del PLD estuvo en la Catedral de La Vega, en una misa que se le celebró. Pero a lo que me refiero en este momento es a unas declaraciones que dio Gonzalo Castillo en un programa de televisión donde dijo que los sueldos que devengan los trabajadores dominicanos por parte del sector privado son sueldos de miseria y que debería ser mejor, es decir, que los empresarios no tienen la voluntad de darle un salario digno a los trabajadores y que él, cuando sea presidente, es decir, sin ninguna proyección, sin ningún estudio, sin ninguna evaluación, él ha dicho que cuando él sea presidente, él va a subir los sueldos de los empleados privados. Dice, yo voy a subir el salario mínimo con una gestión efectiva y eficiente. Mi prioridad será 3 millones de bajos salarios que tenemos en el país, expresó. Dice que hay 3 millones de personas que tienen bajo salario y que él va a resolver esa situación, ha dicho Gonzalo Castillo. Entonces vamos a ver si en verdad eso podría suceder, pero esto desató de inmediato una controversia dentro de la cúpula empresarial. Desató una controversia dentro de la cúpula empresarial, porque de inmediato los empresarios le respondieron a Gonzalo Castillo y lo hizo Celso Marrancini Jr., que es ahora mismo quien está al frente de la Asociación de Empresarios, y le dijo que el sector empresarial ha hecho muchísimo por el país en inversiones, en infraestructura y en empleomanía, y aportándole al desarrollo de la República Dominicana, y que los salarios que ellos pagan son los salarios que se ajustan a la realidad empresarial que vive la República Dominicana. Dijo que nosotros creemos que se debe trabajar de la mano con la sociedad, el gobierno y los colaboradores para cada día ser mejores. Tenemos que valorar la paz social y la economía con la que contamos. Marrancini agregó que los países que promueven este tipo de diálogo, que no debería fomentarse aquí, terminan destruyendo el sector empresarial y aumentando el desempleo de la población. Prácticamente catalogó las palabras de Gonzalo Castillo como un tremendismo y un populismo político fruto de la situación que se está viviendo a nivel político y a nivel interno dentro de su partido, y de las secuelas que quedaron después de que se celebraron las primarias de los partidos políticos. Entonces, ya vemos que la semana termina con este tipo de controversia entre el candidato presidencial del PLD y la cúpula empresarial, que ya comenzó mal, porque si empieza a buscarse problemas con la cúpula empresarial, le va a ir muy mal, porque ese candidato debe ser cauterizado, y hasta que no se le prepare un programa de gobierno que él pueda expresar, que él pueda debatir, que él pueda darlo a conocer, deben de cuidar de que él haga ciertos pronunciamientos o darle una agenda para que él diga lo que el que le va a preguntar quiera que él diga, para que no cometa esos errores. Leonel Fernández ha dicho que sobre las objeciones que hay a que él pueda ser candidato, él ha dicho que eso no se le aplica a él, porque de acuerdo al precepto constitucional, y que es así, nosotros somos de criterio de que es así, de acuerdo al precepto constitucional, él tiene derecho a elegir y ser elegido, y que una ley adjetiva no puede troncharle su carrera política cuando existe una ley sustantiva, que es la Constitución, que sí le da aval y le da derecho a él a ser candidato.
y sin que eso se vea como transfugismo. Ha dicho claramente que sí, que él puede ser candidato, que eso no se le aplica a él. Si no se le aplica a él, no se le debe aplicar a ninguno de los que se presentaron a las primarias y que perdieron. Y a los que sí ganaron una candidatura y se fueron. Pero hay un problema, que el que ganó una candidatura en un partido, ahí sí se aplica la ley. Por ejemplo, Modesto Martínez, él ganó la candidatura a diputado por Santiago, pero él abandonó el PLD, habiendo ganado esa candidatura. Ya Modesto no puede ser candidato por otro partido, porque esa es una candidatura que él la ganó ahí. Entonces, si él se va y es candidato por otro partido, ahí sí le crearía una lesión al partido. Lesionaría el partido y le causaría una lesión también, un perjuicio a los electores que decidieron que él fuera candidato por ese partido. Y ahí sí él tendría problemas, porque ahí sí hay transfugismo y hay un delito electoral si él se presenta. Ya cometió una infracción electoral, que es un hecho punible, pero de manera electoral, que puede ser sancionado hasta con privación de libertad o apremio corporal. Entonces Leonel ha dicho que en cuanto a él eso no se aplica, que él válidamente puede ser candidato, que en cuanto a él eso no se aplica. Y en lo referente al voto automatizado, Leonel ha dicho que para las próximas elecciones ese voto no será utilizado, porque ese voto demostró que tiene muchas fallas y que no podrá ser utilizado para las próximas elecciones. El doctor Leonel Fernández está opuesto a que la Junta implemente ese tipo de votación, porque él argumenta que el fraude que se cometió contra él se le hizo desde esos aparatos, desde esos equipos que fueron invadidos. Él dice algoritmo, alteración de software y todo eso, que fueron invadidos por manos extrañas y ajenas al proceso de la Junta Central Electoral, y alteraron los resultados de las primarias de su partido, en la cual él resultó derrotado. Entonces él dice que no, que eso no. Y la Junta ha dejado claramente establecido que si hay, aunque sea un solo partido, si hay, que se opone a que se utilice ese método, nos vamos con el método manual. Yo considero que debe implementarse el método manual, porque para que se desechen todas esas conjeturas negativas que se ha creado alrededor del voto automatizado, debemos volver entonces a la vieja tradición hasta que podamos determinar la efectividad del voto automatizado. Porque se ha demostrado, por ejemplo, participación ciudadana, siguiendo con ese tema, participación ciudadana ha dicho que la Junta Central, en su segundo informe, emitido el miércoles, Participación Ciudadana dijo que la Junta Central Electoral y el presidente de la Junta Central Electoral permitieron que se comprara de manera delictiva, de manera indiscriminada, clientelista, que se compraran cientos de miles de votos el día de las elecciones, ante los ojos y la mirada impune de la Junta Central Electoral. Eso fue parte del fraude también. Se compraron cientos de miles de votos. Permitió la Junta Central Electoral, y el presidente de la Junta Central Electoral, y teniendo la fuerza pública a su disposición, no hizo nada. Y pasado el certamen ha hecho mutis, se ha quedado callado y no ha dicho nada. Una mala práctica que desacredita totalmente el sistema automatizado y el sistema de elección, porque ha demostrado que un sistema es eminentemente clientelista, y que lo que se hace allí no es la voluntad del elector, porque va influenciado, porque ya fue comprado el voto. Entonces ha dejado resaltar eso, y en su segundo informe dice que no se hizo nada, aparte de que los candidatos todos
utilizaron la maquinaria clientelar que tienen, clientelista, y compraron miles y miles de votos, que fue una política implementada también por los aspirantes, diferentes aspirantes, pero ante la mirada impune, como dije hace un momentito, de la Junta Central Electoral, que no hizo nada y no ha hecho nada y no ha buscado los culpables y no ha implementado régimen de consecuencia con relación a esto que sucedió. Entonces, estamos de acuerdo en que se vuelva a implementar el voto manual y que se cuente boleta por boleta con los delegados ahí. Y ahí se hace mucho más difícil, porque oían cuál era la forma de persuadir a la persona que iban a votar. A los empleados públicos le decían, le tomaban una foto a la cédula, vete a votar. A los empleados públicos que lo llevaron de manera obligatoria a votar por el candidato del PLD. Vete a votar, yo sé, tengo tu cédula aquí, como es automatizado, yo sé por quién tú vas a votar. Y así ellos, bajo ese sistema de chantaje, consiguieron también cientos de miles de votos. Pues recuérdense que hay casi 1 millón de empleados públicos. Entonces, eso debe o estudiarse mejor, analizarse mejor, o yo estoy de acuerdo con que volvamos al método de la boleta manual y el conteo manual. Aunque está un poquito anquilosado, pero es mucho más transparente que el de ahora. De ahora no reviste transparencia. Vamos a una pausa y en breve retornamos con Encuentro. GDM. Disfruta lo que ves. Gracias por continuar con nosotros. Muy complacido. Nosotros estamos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube. Ahí pueden localizarnos, Grupo GDM. Grupo GDM. Innovando y con la televisión del futuro. Esta Super HD, esta televisión. Ustedes pueden ver la nitidez de la imagen. Y vamos a pedirle que nos sintonicen también por ahí, por Facebook, Twitter y YouTube, Instagram y YouTube. Continuando con el asunto político, porque hay otros temitas, le voy a decir temitas, no por denigrarlo, pero son cortitos que voy a tratar. Pero con el asunto político, en la semana que recién finaliza, siguió la debacle en el Partido de la Liberación Dominicana. La renuncia de decenas de dirigentes del partido, del Comité Central, la renuncia de César Pina Toribio como miembro del partido al Comité Central y a la embajada, la renuncia de Prince Pujal como miembro del partido y al bloque de senadores del PLD, y junto con el senador Guichardo ahora formaron el bloque del partido La Fuerza del Pueblo. 28 diputados ya formaron el bloque de La Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados. Ya eso lo vimos más a principios de semana. Y Manuel Crespo, que fue precandidato presidencial junto con Leonel Fernández por el PLD, presentó su renuncia. Manuel Crespo fue un poquito fuerte con el presidente Danilo Medina y con el comité político. Tildó a Danilo Medina de traidor, porque traicionó los principios del PLD, y de criminal, porque mató la esperanza del pueblo dominicano. Fueron pronunciamientos muy fuertes, muy acres de parte de Manuel Crespo, que siempre lo hemos visto como un muchacho sosegado, tranquilo, pero como ya las aguas se salieron de caudal
ya las aguas se salieron del caudal y están desbordadas en el PLD, uno puede esperar y escuchar cualquier cosa. Se dice que Sonia Mateo en cualquier momento puede salir del PLD y formar causa común, hacer causa común, tiende aparte y hacer causa común con el litoral de Leonel Fernández, perdón. Se dice que Sonia Mateo puede en cualquier momento hacerlo. Hay rumores que dicen que Félix Bautista renunciaría del PLD para irse para la Fuerza del Pueblo, pero él no podría ser candidato a senador porque él ganó esa candidatura. Ni Abel Martínez tampoco podría ser candidato a alcalde si se va porque él ganó esa candidatura. Ni Carlos Guzmán tampoco podría ser candidato a alcalde si se va porque él ganó. Entonces ahí se aplicaría el transfugismo. La que sí no está por salir del PLD y ha hecho causa común de manera virtual con Danilo Medina y la cúpula del comité político y el gobierno es la esposa de Leonel Fernández, la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. En un acto insólito e incomprensible, ella ha soltado a su marido y ha seguido las riendas del poder con Danilo Medina. A pesar de que si ella se va del PLD, no pierde el cargo de vicepresidenta. Sí saldría del gabinete social porque es un cargo por decreto, pero ella es electa y fue elegida junto con Danilo Medina y tiene que terminar su periodo el 16 de agosto del año 2000. Pero ella sabrá, en su mente solamente estará el por qué ella permanece al lado de ese grupo que traicionó a su esposo y que fue prácticamente quien obligó a que Leonel Fernández se fuera del PLD. Mientras tanto, la oposición está haciendo amarres y ya hay un acuerdo a nivel senatorial y a nivel municipal. Todavía no se ha acabado, pero está el acuerdo, todavía no se ha dado a conocer. Pero lo que sí es una realidad es el acuerdo congresual a nivel senatorial entre el Partido de la Liberación Dominicana, entre la Fuerza del Pueblo, porque a uno se le ha quedado el cheat, perdóneme, el cheat de que Leonel es el PLD todavía, porque es tan reciente y es natural que eso pase. Entre la Fuerza del Pueblo y el PRM y Juntos Podemos han hecho un acuerdo donde el doctor Leonel Fernández presentará, mediante esa coalición, 11 candidaturas a senador y el PRM presentará 16 candidaturas a senador y Juntos Podemos presentará algunas 7 o 8 candidaturas. Eso es lo que se ha filtrado y han dicho ellos mismos ya, porque José Ignacio Paliza ya lo dijo, que hay un acuerdo y las mismas gente de la Fuerza del Pueblo ha dicho que existe un acuerdo y los partidos de Juntos Podemos, en la vocería del BIS de José Francisco Peñaguaba, también dijeron que existe un acuerdo entre ellos para ir de manera conjunta y unificado a las elecciones municipales y después a las elecciones congresuales. Y se está tratando de tejer o de armar un acuerdo en cuanto a la presidencial, pero con vista a la segunda vuelta, porque tanto Leonel Fernández, si es candidato, no va a renunciar a esa candidatura, igual que Luis Abinader, que ya es candidato oficial, tampoco va a renunciar a esa candidatura. Entonces, está por verse en los días por venir cómo se va a ir consolidando esto. Mientras esto sucede, el PRD, que ha planteado y ha pospuesto su convención para elegir el candidato presidencial para el día 11 de este mes, 11 de noviembre, se ve en una encrucijada, porque hay un grupo que se llama Rescate Institucional del PRD, encabezado por Guido Gómez Mazara, que acuñando la ley electoral y de régimen electoral, han dicho que al PRD de Miguel Vargas se le pasó el tiempo para poder elegir su candidato y que ya no puede elegir candidato presidencial. Ese problema lo tiene el PRD ahora, que también irá a los tribunales, porque ellos van a ir a los tribunales.
Del otro lado, en el PRM, tenemos también una situación que es una información o una noticia oficiosa, no oficial, que dice que país posible del ingeniero Morrison va a presentar al licenciado David Collado, alcalde del Distrito Nacional, lo va a presentar como su candidato presidencial en los próximos días, y que esta candidatura que se va a presentar obedece a una estrategia del gobierno con ciertos grupos empresariales que están enquistados en el poder, con la finalidad de dividir a la oposición, que se ha ido compactando y se ha ido aglutinando y se ha ido unificando, y ellos buscan la manera de dividir a la oposición con esta candidatura. Entonces, la semana comienza mañana domingo. Vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. No quería irme sin tocar algo ya fuera de lo político. Lo político es lo que hay que tocar, porque es lo que está en boga ahora mismo. El país vive en política constante. Nosotros somos políticos por naturaleza. Miren, un hecho muy lamentable. El miércoles, sucedieron 2 feminicidios. Uno en Barahona y otro en La Romana. Mujeres jóvenes, llenas de vida, emprendedoras, empresarias. Porque cuando usted tiene su negocio, usted es un emprendedor, un empresario. Negocio dedicado a la cosmetería, a la belleza. Fueron asesinadas por sus parejas. En el caso de la de Barahona, fue asesinada por su pareja delante de sus hijos, y este inmediatamente se suicidó. En el caso de La Romana, esta fue sorprendida mientras andaba con uno de sus hijos. Estaba en un restaurante con un extranjero. Allí la sorprendió su ex pareja, y en el parqueo del restaurante la mató a tiros. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que entre esos 2 homicidios hay 8 niños huérfanos. Una parte de padre y madre y otra parte de madre. Y aunque de padre, porque ahora el padre va a coger cárcel, se va a tirar 30 años de cárcel. Pero lo peor de todo es la secuela física y psicológica que dejan esas pérdidas, esos asesinatos. Porque miren, cuando el hogar es infuncional, cuando el hogar no es idóneo, es infuncional, un lugar donde falta uno de los padres, hay muchos traumas psicológicos que afectan a los niños que se están desarrollando ahí. Imagínense ustedes cuando sucede que uno de los padres dispone de la vida del otro y después dispone de la vida de él, y esos niños quedan. Hay daños psicológicos irreparables que jamás podrán ser subsanados, que jamás cerrarán esas heridas. Y si es como sucedió, que frente a sus hijos fue que fueron asesinadas esas mujeres, imagínense ustedes, también con la muerte de la madre y del padre, o con la muerte de la madre, murieron psicológicamente, emocional y espiritualmente esos niños. Aunque estén vivos, están muertos, porque son seres que van a crecer con el alma débil, que por más que se trabaje, ese trauma perdurará y vivirá en su mente. No habrá forma de que puedan rebasarlo, porque fue algo que marcó sus vidas. Son 55 mujeres que han muerto fruto de la violencia de género, asesinadas por sus parejas. En lo que va de año, 55 mujeres. ¿Hasta dónde lo vamos a llevar? Un ministerio de la mujer que no sirve para nada. Una ministra que lo que vive diciendo es que el machismo, que esto, que lo otro, en vez de buscar soluciones inteligentes a lo que tiene que ver
con la violencia de género y el encerramiento psicológico del hombre de que se cree que la mujer es de su propiedad. Es muy penoso, muy lamentable que esté sucediendo esto. Lamentablemente, hogares sin padre, los hijos desvalidos, niños, a ir a parar a terceras manos, nadie sabe. El Estado es infuncional porque no tiene acogidas idóneas para esos niños. ¿Qué será de ellos? Pedirle a Dios, al Todopoderoso, que guíe el camino de esos niños que ya perdieron sus padres, fruto de la sinrazón de unos de ellos. También expresar nuestras condolencias por la muerte del empresario, prominente empresario dominicano, Mario Lama. Don Mario Lama falleció ayer viernes a la edad de 89 años de edad. Fue un gran precursor de lo que tenía que ver el mundo empresarial. Un empresario que nunca se oyó decir nada negativo de él. Ya, como es el ciclo de la vida, a él le llegó su momento, ya está descansando, y desde aquí nosotros nos solidarizamos con sus familiares y con sus amigos y pedimos a Dios que le haya recibido en paz y en bien su alma. Miren, señores, ya lamentablemente llegamos al final de este programa de hoy, dándole las gracias por su sintonía. Y si Dios lo permite, estaremos en otra entrega la próxima semana. Pasen buenas noches. GDM. Disfruta lo que ves.